Estamos grabando y muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Un privilegio poder continuar en el curso con ustedes. Pues la palabra crece, el discípulo hace discípulos. Pues casi iba a decir la gran comisión, porque este es otro curso que tenemos en nivel sembrador que yo tenía en la mente, la gran comisión, porque es un tema muy parecido. ¿Cómo podemos ir y hacer aún más discípulos? Y en este curso, en la lección 10, el discípulo hace discípulos, estamos hablando de la gracia. El lunes hablamos de este gran problema que tenemos, el pecado. Es este problema que no podemos solucionar por nuestra parte. Y hoy vamos a escuchar acerca de la solución de Dios, la gracia, el amor inmerecido, el amor que no merecemos de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver esta lección no solo como estudiantes estudiando juntos, sino como profesores preparándonos para dar esta misma lección a otras personas. Y esta noche también vamos a hablar sobre arrancando, empezando con su proyecto final. Algunos de ustedes ya han empezado, excelente, muy bien. Y si no, voy a animarles a que elijan una fecha, que pongan una fecha ahí en su agenda para empezar el proyecto final. Antes de nada, vamos a ofrecer una oración. Oremos. Señor Dios, reconocemos que somos pecadores y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, pero también confiamos en tu Hijo Jesucristo, quien era perfecto en cada aspecto de su vida, perfecto en cada pensamiento, palabra y obra. Y te damos gracias que la justicia perfecta, la justicia de Jesús es la justicia nuestra por medio de la fe. Y todo esto es debido a tu gracia, tu amor para con nosotros. Ayúdanos a ver tu amor para nosotros y para todo el mundo esta noche en nuestra lección y ayúdanos a prepararnos para compartir esta lección con otras personas. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, pues el plan para esta noche. Vamos a hablar de la gracia desde el punto de vista de un profesor. Vamos a también hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de enseñar este curso en dos clases o cuatro. Y algunos dicen, por ejemplo, Marcelo, creo que usted dio este curso juntando las primeras dos lecciones, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre las ventajas y... adelante, Marcelo. Sí, 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 hice el pecado y la gracia porque me pareció que eran los dos, iba a quedar bien con el tema, ¿no es cierto?, del pecado y la gracia, de Dios para que no se vayan, la gente con una mitad, ¿no es cierto?, de la obra de Dios. Muy bien, sí, nunca queremos que la gente salga de un estudio deprimido, desconsolado. Entonces, podemos ver la ventaja de juntar las primeras dos lecciones. También hay ventajas en dividir el curso en cuatro lecciones para ir un poco más tranquilo. Por supuesto, entonces, después de la primera lección hay que hablar por lo menos un poco sobre la gracia para que la gente no salga deprimida y desconsolada. Esto tiene que ver con manejando bien la ley y el evangelio. Entonces, vamos a hablar esta noche sobre las ventajas y desventajas de enseñar este curso en dos clases o cuatro. Y si hay tiempo, vamos a hacer un juego de roles o por lo menos vamos a hablar un poco sobre cómo podemos invitar la participación de personas en nuestro estudio. Para empezar, les comparto esta pregunta que planteé en el grupo de WhatsApp y el profesor Nixon nos habló un poco sobre este pequeño fariseo que habita dentro de nosotros. Gracias a Dios, el Espíritu Santo también habita dentro de nosotros. Pero ya mientras estamos aquí en este mundo,
también tenemos la naturaleza humana y la naturaleza humana a veces se comporta como un pequeño fariseo. La pregunta para nosotros, ¿por qué el pequeño fariseo que todos tenemos dentro de nosotros no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Yo, Aló, Sí, no sé, ok, ¿quién nos habla? bueno, yo, voy a dar parte a la muchacha primero. Ah, ok, sí, damos la palabra a Yuraima y después Jesús. yo digo que el fariseo no quiere saber nada de la gracia porque en la ley de Moisés no hay ni una sola promesa de gracia. La ley solo da órdenes que tienen que hacer para poder salvarse. Gracias, Yuraima. Sí, si solamente estamos enfocados en los 10 mandamientos, y a veces yo ando aquí por la comunidad en Quito y a veces puedo ver una iglesia, una capilla, y tienen ahí afuera los 10 mandamientos. Muy bien, es la palabra de Dios, es un buen guía para nuestra vida, es lo que Dios exige. Pero si solamente vamos a enfocarnos en los 10 mandamientos y si solamente vamos a enfocarnos en la ley, pues es necesario porque necesitamos reconocer nuestros pecados y ser arrepentidos. Pero si solamente vamos a enfocarnos en la ley, esto puede conducir a ser deprimido, soy arruinado, soy una persona miserable, no puedo hacer lo que debería hacer, o podemos llegar a ser un poco orgullosos. Pues sí, yo soy una buena persona, yo soy mejor que él. eh, yo sigo trabajando fielmente para el Señor. Entonces sí, hay que tener cuidado enfocándose exclusivamente en la ley. Y ahora pensando en este fariseo pequeño que vive dentro de nosotros, ¿por qué este fariseo no quiere nada que ver con la gracia de Dios? Damos la palabra a Jesús y después yo vi la mano de don Julio Cantillo, pero adelante, Señor Jesús. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga a todos y a todas. Pastor, lo que pasa es que nosotros venimos con esa naturaleza egocéntrica, ¿no? Desde el principio, el hombre quiere tomar el lugar de Dios, porque el pecado que cometió Satanás quiere ser igual a Dios. Y nosotros queremos ser autosuficientes, porque nuestra naturaleza corrompida, caída, es egoísta, egocéntrica. Entonces, ese fariseo que está por dentro de nosotros se exterioriza, eh, este, tanto en hipocresía como tratar de no tener en cuenta a Dios, porque creemos que lo podemos todo sin Dios. Y eso es una gran mentira, eso es una falacia. Sin Dios nada somos. Antes de la ley existió la gracia y existió la fe. Abraham se fue justificado por fe y fue llamado amigo de Dios por fe. No por la ley. La ley fue añadida 430 años después de Abraham para dar a conocer el pecado por muchas transgresiones que se habían cometido. Entonces la ley sirve como un espejo, que ya eso lo hemos estudiado bastante, y como un freno, pero también como un guía para guiarnos a la gracia, porque por gracia que somos salvos. Entonces, allí está el problema. El joven rico cuando vino, Señor, ¿qué debo hacer? Pensamos que debemos hacer algo para ganarnos la salvación, y no es así. La ley nos enseña de que no es por obra, pero la gracia nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. La ley nos enseña lo que nosotros no podemos hacer, pero la gracia nos dice que ya todo está pagado, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es vosotros, un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces yo creo que ese egocentrismo está por nuestra misma naturaleza pecaminosa. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jesús. Y puedo ver algunos
vínculos entre lo que usted nos está explicando y lo que Yuraima nos dijo, que sí, el pequeño fariseo quiere tratar cumplir con la ley en lugar de depender de Cristo. Veo la mano de Marcelo y después Julio, si todavía desea aportar, le damos la palabra. Adelante, Marcelo. Sí, buenas noches, bendiciones. Sí, como decía el hermano, nosotros nos queremos justificar, ¿no es cierto? Y es nuestro ego, ¿no es cierto?, que nos impulsa a querer hacer las cosas a nuestro modo, ¿no es cierto? Entonces, queremos justificarnos a nosotros mismos, este, como, como el fariseo, ¿no es cierto? Y no podemos, porque en realidad no podemos, porque necesitamos de Cristo, porque no somos perfectos. Y también para diferenciarnos de los demás. Muchas veces nosotros, yo puedo, yo hago a la ley, ¿no es cierto? Que siempre estamos que nosotros podemos todo, ¿no es cierto? Y en realidad en esa parte no podemos, porque no somos perfectos. Muy bien, Marcelo, muy bien explicado, que la verdad es que no podemos cumplir con la ley perfectamente. No pudiéramos hacer lo que Dios exige. Y a veces sí que la naturaleza humana piensa, el opinio legis, esta opinión dentro de nosotros que sí debemos comportarnos bien, a veces piensa que podemos, pero al examinar lo que la Biblia dice, por ejemplo, al examinar Mateo 5 y al examinar nuestras vidas, nos damos cuenta de que, como Marcelo dijo, no podemos, no puedo ser suficientemente bueno. Y eso tiene que ver con la gracia, porque si, si la certeza de la vida eterna dependiera de mi comportamiento, nunca tendría paz en mi vida, porque yo conozco mis pecados, yo sé mis pecados, y si comportarme bien y cumplir con la ley fuera el requisito para entrar en el cielo, estaría yo totalmente arruinado. Pero el problema es que sí, tenemos este pequeño fariseo dentro de nosotros que tiene la opinión de que sí, yo puedo intentarlo, yo puedo ser una buena persona, yo puedo ser obediente y si soy obediente soy mejor a otros y si soy obediente voy a estar en el cielo. Pero como, de nuevo, como Marcelo dijo, no podemos ser suficientemente obedientes. Eh, Vamos a hablar ahora un poco sobre enseñando los cuatro conceptos en dos lecciones o en cuatro. Y hemos hablado un poco en el inicio de la clase esta noche y en la última semana. Tal vez, si está bien con ustedes, eh, que tomemos un poco de tiempo para que cada uno nos hable sobre su plan. Marcelo ya nos habló un poco sobre cómo él está llevando a cabo. Marcelo, ¿ha tenido oportunidad de dar las otras dos o está por la mitad del curso? ¿Ha tenido chance de enseñar fe y obras? No todavía hice fecha para el primero, el domingo primero. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Y entonces tiene planes. Y Vladimir, ¿qué opina usted sobre su plan? Mejor, pensando en su público, en las personas que van a participar, en su situación, mejor hacerlo en dos, mejor hacerlo en cuatro lecciones. Sería en cuatro mejor. De hecho, ahorita yo ese no lo he iniciado porque estoy trabajando los sábados con los niños. De hecho, me quedan dos clases con ellos y ya termino el curso que le estoy dando y ya voy a iniciar este nuevo curso. Nada más que lo voy a hacer aquí en la casa. Así es, ese es el plan para mí.
De hecho, voy a estar iniciando, si Dios quiere, el 30 de este mes. Y Ah, tiene que ser por las clases separadas, las 4 clases. muy bien, las cuatro separadas y yo no sé si es un factor allá para usted, pero estuve pensando, si alguien se encuentra en un lugar donde hay bastante calor, puede ser un poco difícil pasar 2 horas, 2 horas y media ahí juntos. Así Mejor como, ok, vamos a aprovechar los 45 minutos, 1 hora y ya. Y nos encontramos de nuevo otro día o dentro de 8 días. Sí, de hecho se va a trabajar dentro de cada 8 días y por lo general 1 hora, hora y cuarto, hasta hora y media más o menos, porque sí está el calor hasta 42, 48 grados el día que está el calor. Oh, sí, De hecho, ese es. lo que quiero manejar sería de las 5 de la tarde en adelante, que ya está un poco más fresco. Nada más que en Ah, la tarde entra el problema de la luz, que cada rato se está yendo. Por eso quiero, antes que entre la oscuridad, pues terminar el curso, o sea, como 6:30, 6:15 ya está terminando, para que me dé tiempo, pues, antes que si se va la luz, pues ya no nos afecte. Así es, pastor. Muy bien, muy bien. Excelente. Sí, y está muy bien tomar en cuenta la situación Así actual es. y las circunstancias. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ahora estamos muy bien bendecidos, tenemos luz todos los días, pero nosotros pasamos por unos 4 o 5 meses donde solamente había luz, no me acuerdo, mi esposa probablemente sabe, creo que como 3 horas al día. Entonces ahí es difícil pedir que, porque cuando hay 3 horas, todos quieren hacer sus tareas, aprovechar que ya hay luz. Entonces, mejor, ok, vamos a dividir el estudio en 4 lecciones para no quitarle todo tiempo cuando haya luz en la casa. Muy bien, gracias, Vladimir. Y Yuraima, ¿qué opina para su plan? 4 lecciones, 2 lecciones, ¿tiene una fecha para empezar? Bueno, sí, yo pienso que yo no quiero cuatro ni dos, yo prefiero una lección, igual que dijo la hermana ahorita, o sea, una lección por día, por cada vez que tenga que hacerlo. ¿Ve? ¿Se puede hacer así? Claro que sí. De hecho, Sí se puede, pero sí, no hay una recomendación oficial. Es mejor pensar en su circunstancia, en los integrantes a su grupo. Entonces, hay mucha flexibilidad. Y la verdad es que hay ventajas y desventajas con las dos opciones. ok. Y tengo cita o sea, para la próxima semana, el Muy. jueves. El jueves. El jueves o el viernes, eso tengo que todavía, creo que el viernes, profesor. No, muy bien, excelente, excelente. Gracias, Yuraima. Y Gracias a usted. sí, veo la mano de Francisco Rodríguez. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes a todos. No, quisiera preguntarle a Yuraima por qué ella considera mejor una sola lección para abarcar los 4 conceptos. Bueno, realmente yo no soy muy diestra en esto, ¿no? Pero por el poco de personas que tengo. ¿Me escuchó? Sí, Sí, ¿Me sí, escucha? sí, Yuraima, sí la escuché, digamos, por los pocos personas que piensa convocar, ahí usted cree que él puede abarcar más, entendido. Muchas gracias. Sí, no sé, ¿por qué? Dígame, ¿tiene alguna sugerencia para mí? No, más bien quería saber, digamos, su contexto, como lo comentaba el pastor, y dice usted, en una sola sesión puedo salir con los 4 conceptos ya estudiados, pero es por eso, porque hay pocas personas, ¿no? Cuando es un grupo más Ujú. grande, pues sí, siempre hay más comentarios, más preguntas, más participación, y eso puede hacer que se pueda dividir en al menos dos. Pero pues por eso me llamó la atención Yuraima y creo que está bien. Como dice el pastor, pues no hay una regla establecida, ¿no? Cada quien lo podrá ir
organizando de acuerdo a, pues, a las circunstancias que estén pasando. Gracias, Yuraima, por su comentario. No, no hay de qué. Sí, Yoraima, gracias. Y Francisco, muchas gracias. Y sí, tal vez la única recomendación que tenga yo es al dividir el curso en 4 lecciones, después del pecado, enfatizar que hay una solución. En la próxima clase vamos a hablar de la gracia, solo para que las personas no salgan con muchas dudas en cuanto a su salvación. Entonces, hemos hablado mucho del pecado, de este problema, de qué es pecado, y que todos nosotros hemos cometido el pecado, pero en Cristo somos salvos. En Cristo tenemos la solución a este problema. Gracias. Francisco, ¿desea aportar estamos compartiendo ahora cada quien sobre sus planes para empezar, como la fecha para arrancar y también si tiene planeado hacerlo en 4 lecciones o 2? Sí, pastor, muchas gracias. Eh, pero antes de, digamos, de mencionar mi plan, quisiera aportar un poquito sobre esto que usted dijo al final, de hacerla en 4 sesiones. Mi recomendación sería que desde el principio se estipulara que lo mejor está en la última sesión. De esta manera se crea la expectativa, ¿no? Porque ahora sí es escogerlos de la mano y hacer la primera lección, segunda concepto, tercer concepto y la salvación, como dice, siempre se va dejando y se va generando la expectativa para que de esta manera pienso que las personas que estén yendo no se desesperen y más bien lleven una sensación de que el siguiente concepto, la última sesión, encierra o da la respuesta a todo lo que hemos visto. Y así se evita un poco que vayan a abandonar la última sesión, que es lo más importante. Personalmente, pienso hacerla en dos sesiones, Pastor, en 2 conceptos en cada una. En mi grupo voy a estar alrededor de 6, 7 personas, entonces creo que se puede armar un grupo bastante rico en cuanto a comentarios, en cuanto a dudas, participación, que me pueden dar fácilmente 50 a una hora, 50 minutos a una hora para cada una de las sesiones. Eh, yo estoy en Ciudad de México. Y por experiencia y el ritmo de vida que se vive en Ciudad de México, pedir más de una hora a los participantes, el ritmo de vida es más vertiginoso aquí que en otros lugares, porque he estado en otros lugares, lo digo, he estado en Honduras, Salvador, Colombia, y el ritmo de vida es un poco más amable y más tranquilo. En Ciudad de México es muy vertiginoso, entonces eso me lleva a ser muy exacto o cuidar la hora que me van a destinar las personas que van a participar, y en 2 sesiones creo que puedo salir avante, Pastor. Gracias. Muy bien, gracias a usted, Francisco, y eso tiene mucho sentido, y tiene que ver con haciendo un buen análisis del contexto sociocultural. Y eso me hace, no sé si compartí con ustedes que tenemos algunos grupos en Colombia y el grupo en Bogotá, me imagino que es parecido a la Ciudad de México, eh, es como un tipo core de la vida y hay como siempre un horario muy rígido. Entonces las personas ahí están o por lo menos este grupo está muy acostumbrado a tener, ok, ese es nuestro plan, este es el horario, vamos a hacerlo por una hora. Y pienso en un grupo de Chigorodó, Colombia, es un pueblito y ahí hay mucha más flexibilidad y el grupo a veces se reúne en la tarde y pasen un tiempo estudiando y luego tienen una merienda y luego van estudiando un poco más y tienen la oportunidad de aprovechar este horario más flexible.
Sí, como que más relajado. Y Sí, más eso relajado. también se presta, ¿no? Es bonito porque si después de la lección hay un espacio para convivir, para seguir aprendiendo, para seguir provocando esa empatía, conociendo más a las personas, eso también ayuda. Exactamente. Muy bien, gracias Francisco. Y Marcelo ya nos habló, tiene planes para dar las últimas dos lecciones. Jesús, cuéntenos un poco. Usted se congrega con su grupo los martes, creo. ¿Cuáles son Sí, sus planes? los martes de 4 en adelante hasta las 6:30, por ahí, Hola, 7 de se la corta, hola, se escucha muy noche. cortado. Ah, perdón. Sí, los martes me congrego los martes con el grupo de 4, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, el propósito, hermano, es seguir evangelizando, discipulando a los creyentes, bautizarlos y seguir haciendo la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Estamos entonces ahora mismo enseñando lo que es el pecado, lo que es la ley, lo que es la gracia o el evangelio. Luego entonces ya el martes me toca entonces la fe y la obra, que ahí entonces estamos usando el material didáctico que me envió a mí por PDF, pues. Y entonces allí entonces hay más ayuda, más recursos y se hacen las cosas con más técnica, con más metódica. Es más fácil para aprender porque aprendemos de una manera muy técnica. Y los hermanos les gusta la dinámica, les gusta el material didáctico, les gustan los recursos que nos están dando. Están muy motivados. A mí me gusta también mucho. Entonces yo creo que esto más adelante pues va a tener una respuesta positiva, porque ese es el propósito. Ganar, preparar y enviar. Ese es el propósito. Y eso fue lo que hizo el Señor con los discípulos. Lo ganó, lo discipuló y lo envió. Y entonces sí que queremos nosotros también hacer lo mismo. Ya le di un folleto también impreso, donde enseña por lo menos una lección del hijo pródigo, ¿verdad? Y de la parábola de la moneda perdida y la mujer. Y ese folleto ellos lo van a enseñar, bien sea a los miembros de su familia o a un vecino. Y luego que le enseñen esa lección, ellos lo van a invitar a la iglesia, a la escuela dominical. Entonces, el propósito es ese, llevar el evangelio y que ellos inviten y lleven invitados a la iglesia. Porque como usted nos dio la estadística, ¿no? Que se convirtieron, el 86% fueron llevados, invitados a la iglesia, como Andrés invitó a Pedro, Pedro invitó a Felipe, y fíjese, entonces el método Andrés, que lo queremos aplicar ahí también, uno lleva a uno, pero no vamos con la mano vacía para la escuela dominical, vamos a llevar un amigo, un vecino, un miembro de la familia. Amén, pastor. Amén, Jesús, muchas gracias y me alegra que esté pensando en la multiplicación. Entonces, suena como usted no solo está pensando en cómo enseñar, sino cómo multiplicar a discípulos y que los integrantes a su grupo sean capacitados para ir y compartir la palabra con aún más personas. Muy bien, Jesús, gracias. Y Daniel, ¿desea compartir sus planes con nosotros o algún aporte en cuanto a dos lecciones o cuatro lecciones pensando en pecado, gracia, fe y obras? Buenas noches, profesor y hermanos en Cristo. Muy buenas noches. Y bueno, en la pregunta decía, ¿es mejor enseñar los cuatro conceptos en dos lecciones o en cuatro? Yo estaba tomando en cuenta enseñar los cuatro conceptos en cuatro sesiones.
Entonces, bueno, ya he hecho una práctica el día domingo a partir de la una, entonces pues ha salido bien, ¿no? Entonces yo pienso continuar así los días domingos después de la congregación, ¿no? Tenemos una congregación acá en Bolivia y bueno, termina a las 2:30 y yo aprovecho eso también a la una. Entonces, bueno, están muy animados también los hermanos para poder aprender y poder, digamos, predicar la palabra de Dios. Gracias, Daniel, y que Dios bendiga su estudio de los cuatro conceptos con estas personas. Y suena que eh, va a aprovechar el ritmo que ya existe, ¿cierto? Ya hay un plan para congregarse cada domingo, entonces va a agregar este estudio a sus actividades dominicales. Y bueno, tomando en cuenta los que deseen estudiar, digamos, querer, digamos, hay otros que tienen tiempo, otros que no también, pero estamos incluyendo y también estamos un poco rescatando algo más de los que puedan participar en este estudio. Muy bien, gracias. Gracias, Daniel. Y Armando, creo que Come y Agua Honduras. eh, no sé si nos escucha a veces nuestro hermano Armanda eh, batalla un poco con la conexión ahí. Armando Castillo. Ok. ¿Alguien más desea compartir alguna sugerencia, alguna idea en cuanto a enseñando los cuatro conceptos en dos lecciones o en cuatro? Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir las láminas y vamos de nuevo, como hicimos en la clase anterior, vamos a la guía del profesor para ver juntos la lección 2 sobre la gracia. Y voy a compartir aquí la pantalla. Y, ok. Vimos en la clase anterior, vimos el primer concepto, el pecado. Y hablamos un poco sobre Mateo 5. Y para captar la atención, tienen el video y la pregunta sobre quiénes eran los fariseos. Y tiene usted aquí, como el profesor, algunas notas sobre quiénes eran los fariseos. Hay las preguntas de considerar con las respuestas y también las preguntas de consolidar, esta parte donde estamos aplicando la historia a nuestras vidas. Tenemos las preguntas con respuestas, notas para usted. Y vimos que hay algunas preguntas adicionales para enfatizar bien el concepto. ¿Qué exactamente es el pecado? ¿Quién es culpable del pecado? ¿Y qué efectos tiene el pecado en nosotros? Y después la conclusión. Hoy estamos viendo la gracia y van a utilizar Lucas 18 9 a 14. A mí me gusta mucho este texto. Cuando era pastor en Los Ángeles, California, nosotros siempre hicimos para miércoles de ceniza la imposición de ceniza. Algunos dicen que pues esta es solamente una tradición católica romana y por lo tanto no la debemos hacer. Pero yo creo que pues puede haber un espacio para la imposición de cenizas si podemos entenderlo bien, que simplemente estamos recordando que somos polvo y que debido al pecado vamos a volver al polvo. eh, pero siempre, para miércoles de ceniza, utilicé Lucas 18 9 a 14 para el texto, para el sermón, para enfatizar que no es algo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros hacemos la imposición de cenizas, eso no significa que somos mejores, que somos salvos, que somos de verdad arrepentidos. Es simplemente una tradición
para acordarnos de que somos polvo. Porque en esta historia vemos al recaudador de impuestos que estaba pues actándose ahí. Doy gracias a Dios que no soy como otros hombres, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Yo ayuno, yo traigo mi diezmo, yo hago tal cosa. Y el recaudador de impuestos, ¿qué hacía él? Nada. No menciona ayuno, no menciona diezmo, simplemente pide la misericordia de Dios. Y entre estas dos personas, uno volvió a casa justificado. Y no fue la persona que ayunó, que eh, dio su diezmo. Fue la persona que pidió la misericordia de Dios. Y siempre compartí con la congregación y con los invitados que ustedes también están volviendo a casa. No porque tienen la imposición de cenizas sobre la frente, están volviendo a casa por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, para esta lección que ustedes van a impartir, tienen aquí para captar la atención el video y también un poco de tiempo para hablar sobre quiénes son los recaudadores de impuestos y por qué eran tan odiados en ese entonces. Y vamos a parar aquí para practicar un poco. ¿Qué saben ustedes de los recaudadores de impuestos? ¿Qué saben de ellos? Pues ya tenemos notas aquí frente a nosotros en la guía del profesor, pero ¿quién, usando sus propias palabras, nos puede explicar un poco sobre los publicanos? Marcelo, adelante. Eh, sí, bueno, los recaudadores de impuestos, los romanos los elegían, ¿no? De dentro del pueblo judío, ¿no es cierto? Entonces, ellos se encargaban de cobrarles los impuestos a los mismos judíos, entonces los mismos judíos lo odiaban, no lo querían, porque era como una traición para ellos, ¿no es cierto?, estar trabajando para el imperio romano. Entonces, también se sospechaba de que muchos se quedaban con la recaudación, con parte de la recaudación, entonces el dinero era como que los enriquecía, ¿no es cierto? Entonces los demás judíos lo miraban con otros ojos, no como un hermano de hoy en día, ¿no es cierto? Con buenos ojos, sino que con malos ojos y lo discriminaban también. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Y sí, explicó muy bien. El problema es que no eran honestos y solamente tenía la meta de enriquecerse y por lo tanto fueron menospreciados y la gente vio a ellos como los peores de los peores. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia a veces cuando se habla de prostitutas, muchas veces menciona también quiénes los recaudadores de impuestos, los pecadores, prostitutas y recaudadores de impuestos. Y si ustedes, pues, ¿para cuándo ustedes están dando esta lección? A veces yo, si tengo personas que no son muy familiarizadas con la Biblia, a veces trato de explicar el concepto usando una analogía del año actual y de la vida actual, diciendo que podemos imaginar que, y que Ecuador, aunque es un país bastante chiquito en comparación a Colombia, vamos a imaginar que eh, Ecuador conquista a Colombia y ahora quiere recibir sus impuestos. Entonces el gobierno de Ecuador va a contratar a colombianos para reclutar para colectar los impuestos de los colombianos mismos. Y podemos tomar, por ejemplo, un departamento.
pongamos el departamento de Sucre, y yo soy del gobierno ecuatoriano, y yo voy a Sucre y hay unos colombianos ahí que van a darme su cotización y decir, esto es lo que yo puedo tratar de conseguir y yo puedo aceptar una cotización. Pero lo que el recaudador de impuestos va a hacer, si el recaudador de impuestos puede recibir más, es para su bolsillo. Entonces, va pidiendo impuestos, a veces con el ejército a su lado, casi como extorsión, eh, para obligarle a la gente a pagar los impuestos, eh, y ellos guardando una parte para eh, sí mismo. Y por lo tanto, pues, cómo los colombianos del departamento Sucre van a ver a sus paisanos quienes están ahora trabajando como publicanos de mala vista. Y así era la vida de un recaudador de impuestos. Entonces no tenían familia, ahora pues tenían familia, pero muchas veces perdieron sus conexiones con la familia, perdieron sus amigos, no tenían conexiones con la comunidad, y es muy triste la situación. Sobre todo, muchas veces fueron usados como un ejemplo de los peores de los peores. Y eso es esta es una introducción a la lección, porque hay que entender la severidad de la situación para ver lo hermoso de la gracia, que uno de estas personas, un publicano, él volvió a casa justificado, declarado inocente, no culpable de su pecado, solamente por la misericordia de Dios. Aquí en la guía del profesor tienen las preguntas de considerar con respuestas con notas y las preguntas de consolidar con respuestas y notas. Y lo que vamos a hacer ahora es ver en detalle estas preguntas aquí en la última parte de la lección, estas preguntas adicionales. La primera pregunta es, ¿qué es la gracia? Y usando sus propias palabras, ¿cómo explicaría el concepto de la gracia? ¿Qué es la gracia? Pues ya estamos viendo las notas aquí, pero ¿qué es la gracia? Pastor, la gracia es el amor inmerecido de Dios para con nosotros. La gracia nos da lo que la ley no nos puede dar. La gracia muestra la misericordia de Dios para con nosotros. Es como dice allá en Juan, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. En la gracia, Jesús hace lo que nosotros no podemos hacer. Él tomó nuestros pecados, murió por nosotros, expió nuestros pecados y hizo propiciación por nosotros y con su sangre nos redimió. O sea, pagó el rescate para que saliéramos libres de la ley. Eso es la gracia, el amor inmerecido de Dios para con nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, pastor. Gracias a usted, Jesús, y muy profundo y muy bien. La gracia nos da lo que la ley no puede, ¿cierto? La ley, al final del día, la ley nos da preocupación, miedo, tristeza. Y el Evangelio nos da alivio, gozo, paz, tranquilidad, porque el Evangelio es el hecho de que somos reconciliados con Dios Padre, somos redimidos, rescatados y estamos rumbo al cielo. Gracias, Jesús. Aquí tienen algunas notas y versículos bíblicos adicionales. Acuérdense de que estamos manejando mayormente una historia para enseñar el concepto, pero estamos aquí también con algunos versículos para ampliar un poco el estudio. Y aquí tenemos primero Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la segunda pregunta es,
¿cuál es el plan de salvación que Dios efectuó en su gracia? Y aquí usted puede explicar algo que llamamos el gran intercambio, que Dios tomó en su gracia, en su amor, tomó el pecado nuestro y lo puso sobre Cristo en la cruz. Y Él tomó la justicia, la perfección de Cristo y nos regala esta justificación por medio de la fe. Y hablaremos más de la fe en la siguiente clase. Y a veces, pues, nos puede pensar en este intercambio que está sucediendo, que está pasando. La culpa, la carga de la culpa, el pecado nuestro sobre Jesús y la perfección de Jesús es nuestra. Y tiene aquí el versículo bíblico 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Un versículo que explica la gran comisión. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el resultado de Dios al mostrarnos su gracia? Podemos volver a casa justificado. A mí me gusta, como mencioné, miércoles de ceniza en la congregación en Los Ángeles, California, podemos pensar en la Ciudad de México, en Bolivia, en Venezuela, su estudio ahí, y las personas pueden salir de la casa suya o salir del lugar donde están congregándose y volver a casa justificado. A mí me gusta mucho esta imagen, que yo puedo salir en paz y usted puede decir a los participantes, vayan en paz, porque eh, nuestros pecados nos son perdonados. Podemos volver a casa justificados por la gracia de Dios. Y tenemos aquí Romanos 8:1 que enfatiza el Evangelio. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus comentarios, sus preguntas sobre la gracia y dando esta lección, la lección 2 sobre la gracia? Pastor, cuando nosotros escuchamos los comentarios de los hermanos, ¿verdad? Cuando escuchan la gracia, ¿no? Hay muchos que suspiran hondo y hasta se le aguarapan los ojos, porque saben ellos, ¿verdad? Que su conciencia le dice, eres culpable, pero el juez va a cambiar el calificativo. En vez de condenarte por tus delitos, por tus pecados, te va a dar libertad plena para darte la oportunidad de que le sirváis. Y no solamente le sirváis, sino para que sintáis la satisfacción de que siendo culpable y en vez de estar en una prisión por 25 o 30 años, te va a dar libertad plena. Entonces ahí comprendemos lo que es la justificación y lo que es la gracia. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces decimos como Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Satisfecho, amamos a Cristo. Y ahora le amamos más cuando conocemos la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque, wow, cómo agradecer tantas cosas. Bueno, Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Sí, y ese es un buen recordatorio para nosotros. Al impartir esta lección, es muy importante enfatizar la gracia, el amor no merecido, porque a veces tenemos en nosotros el pequeño fariseo que piensa que podemos salvar a nosotros mismos, que básicamente cree en un sistema de la autojustificación. Pero a veces
estamos por el otro lado, el otro extremo, en que nosotros o en que las personas a nuestro alrededor están pensando, ¿cómo podría Dios amar a una persona como yo? ¿O cómo podría yo estar en el cielo pensando en todas las cosas que he hecho? ¿O sigo fallando? Estoy tratando de mejorar mi vida, pero sigo cayendo en la tentación y por lo tanto no soy suficientemente bueno para estar en el cielo. Y ahí nos toca enfatizar que sí, la gracia de Dios cubre todo pecado y que no podemos contribuir a nuestra salvación. Y esto es bueno, porque nunca podremos hacer eh, suficientemente buenas obras para llegar ahí en el cielo. Necesitamos la gracia. Ahí tenemos una oportunidad para enfatizar que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Este recaudador de impuestos, pues él no podría haber ayunado suficientemente o ninguna cantidad de dinero, ninguna ofrenda al templo, a los pobres, podría haberle ayudado en cuanto a su salvación. Entonces, es importante aquí, y volviendo al pequeño fariseo, muchas veces ustedes van a tener que corregir estos pensamientos. Me acuerdo una vez hablando de la gracia y alguien dijo, sí, la gracia de Dios está ahí, pero nos toca poner nuestro granito de arena. Y ahí nos toca corregir en amor. No, no podemos poner un granito de arena. No necesitamos poner un granito de arena. La gracia de Dios está ahí y eso es suficiente. Sí, damos la palabra a señor Francisco. Adelante, hermano. Muchas gracias, pastor. Tengo primero una pregunta y después un comentario. Y la pregunta es, como decía el hermano que participó anteriormente, decía, hemos escuchado em, estas frases por parte de nuestros hermanos, es decir, por la gracia de Dios y por el favor de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿la gracia de Dios y el favor de Dios son cosas distintas o estamos hablando de la misma cosa? Porque creo que sí, muchos hemos escuchado esto, ¿no? Por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Si alguno de mis congregados me preguntara qué debería responder, pastor. Y bueno, y quien quiera participar, gracias. Sí, gracias, Francisco. Creo que depende de en qué sentido estamos diciendo favor, ¿cierto? A veces usamos, pues, con el favor de Dios, ahí estaré. Y eso es como si Dios lo permite. Y eso es un poco diferente que la gracia, que es, pero si alguien está hablando de favor en el sentido de que la bondad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, y si alguien está simplemente usando favor como otra forma de expresar el mismo evangelio, las buenas nuevas de que Cristo es nuestro sustituto bajo la ley y nosotros tenemos su justicia, somos reconciliados por medio de él, no creo que haya problema. ¿En qué sentido, Francisco, ha escuchado usted o ha escuchado usted como mucha distinción entre la gracia y el favor? No, incluso algunas veces cuando se está orando, entonces siempre se hace por la gracia, por su favor, hemos sido salvos, ¿no? Me llamó la atención que se ocupan las dos palabras, por la gracia y por su favor. Pero entendí esto, pastor, que lo acaba de mencionar, si es en este sentido de eh, por porque es bueno, porque Dios es bueno, porque su misericordia nos llega, pues en ese mismo sentido es el favor y su amor, que casi podría decir que son como sinónimos, salvo lo que ustedes puedan comentar, pastor. Sí, gracias, Francisco. Este, Voy a investigar eso un por- poco más para ver, para confirmar y para ver cómo están usando muchos los términos la gracia y el favor.
Pero sí, sí, es simplemente como otra palabra para expresar la misma cosa, como compasión y misericordia, aunque son dos palabras diferentes y tienen un raíz lingüística un poco diferente, están hablando del mismo concepto en espíritu, como Pastor, compasión, misericordia. Eh, y Francisco, tenía también un comentario, además de su pregunta. pastor, yo puedo Pues, decir algo. sí, Jesús, adelante. Y después damos la palabra a Que Marcelo. Sí. lo que pasa es que el griego, ¿no? Es muy, muy rico en vocablos, igual que el castellano. A veces decimos una cosa con un vocablo, pero utilizamos otro vocablo para reforzarla. Es así como en los paralelismos, paralelismo sintético, antitético y sinónimo. Y hay paralelismo de ideas y paralelismo progresivo. Y en este caso, pues, utilizamos un pensamiento y lo reforzamos con otro pensamiento, con otro vocablo, pero que significa lo mismo. Gracias, el amor inmerecido de Dios. El favor de Dios para con nosotros. Entonces ya hay ese vocablo, ¿verdad? Está reforzando de que el amor inmerecido de Dios es un favor, porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, junto de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces allí por lo menos don, y allí por lo menos fe y la gracia, entonces son vocablos que significa lo mismo, pero va reforzando la idea primaria, la va reforzando con ideas secundarias. Amén. Gracias. Amén. Gra- Gracias. sí, gracias Francisco y gracias Jesús. Y de hecho, estuve viendo aquí en Lucas 2 porque estuve pensando, pues, ¿dónde más aparece en la Biblia la palabra favor? Porque tenemos gracia, por ejemplo, en Efesios 2 es por gracia que ustedes son salvos. ¿Y dónde aparece favor? Y tenemos en Lucas capítulo 2 14 gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y ahí el sentido es que hemos recibido el favor de Dios porque aunque no merecemos nada, en su gracia ha enviado a un Salvador y es, pues, esta es la historia del nacimiento de Jesús. Aquí tenemos puro evangelio, Dios cumpliendo con su promesa para mandar un Salvador. Eso vemos también, Jesús mencionó el griego y el hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. El hebreo muchas veces como característica del estilo de lenguaje, usa muchas veces y se nota mucho en los salmos, dos palabras para expresar la misma verdad o como Jesús dijo, para decir algo y luego reiterar, enfatizar algo de nuevo. Eso vemos en muchas partes de los salmos. Dos palabras parecidas para enfatizar el mismo punto. Marcelo tenía su mano levantada, desea aportar. Sí, sí, el favor y la gracia son, como está en la Biblia, es igual, ¿no es cierto? Como yo lo entiendo. Pero también está la parte que, cómo lo expresamos nosotros, en qué situación, ¿no es cierto? Podemos decir el favor de Dios. Por ahí decimos, el favor de Dios nos va a acompañar y mañana se va a poder hacer la reunión sin lluvia, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso no lo sabemos porque el favor de Dios lo maneja Dios, no nosotros. Según en el contexto que se diga. Si está como está en la Biblia, está perfecto, pero si no, lo podemos distorsionar también. Sí, gracias Marcelo. Y sí, usamos, y no sé, se usa mucho, me acuerdo viviendo en México mucho el uso de esta frase, ¿cierto? Como, oh, nos vemos mañana con el favor de Dios, o ahí estaremos con el favor de Dios. ¿Se usa mucho esta frase en sus países, en otras regiones también?
Sí, 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 se usa, se pastor. usa. Ah, muy bien. Sí, pastor. El favor de Dios, pero es que el problema está ahí, ¿no? Como dice el hermano que me antecede, ¿no? Que dice el hermano que dependiendo del contexto, porque fíjese que él nos ha dado promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí el favor de Dios significa entonces que esa promesa que Dios nos da de estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, mañana nos vemos con el favor de Dios, o sea, con esa promesa de que siempre estará siempre con nosotros. Entonces los vocablos, el castellano es muy rico, utilizamos sinónimos para referirnos a la misma cosa, palabras diferentes, se expresa diferente, pero tiene la misma connotación, significa lo mismo. Ahí no está mal, no está mal, la palabra está bien. Hermano, o más bien como usted comentaba, es un refuerzo de lo primero, del amor de Dios. Pastor. Sí, este tiene sentido, un refuerzo de cómo hemos experimentado la gracia de Dios y su favor. Vladimir, sí, adelante. Sí, generalmente, por ejemplo, acá nosotros usamos la palabra favor refiriéndonos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, como dice, si mañana nos vemos según el favor de Dios, según la voluntad, no tanto a la palabra gracia de sentido merecido, sino a la voluntad de Dios. Eso, sí, y estuve pensando en eso anteriormente cuando estábamos hablando del tema, como se puede usar en ese sentido de el favor de Dios, como recibir su bondad, pero también, como Vladimir dijo, como, pues, me gustaría estar ahí mañana, pero todo depende de Dios. Tal vez esta noche me llama o me llame a su casa, tal vez no, con el favor de Dios, dependiendo de su voluntad, ahí estaré. Y he escuchado a Pero, algunos cristianos debatiendo si es apropiado hablar así, pero creo que está bien. Si estamos confiando que los planes de Dios son perfectos y los tiempos de Dios son perfectos y a veces Él tiene algo mejor en mente para nosotros y este es mi plan, pero vamos a ver qué camino Dios va a proveer. Sí, Jesús, ¿desea pastor, apartar? Sí. ese es un sinónimo. La palabra ahí, favor, ¿verdad? Y voluntad de Dios es sinónimo. ¿Por qué? Porque se está expresando con otro vocablo, pero significa lo mismo. Mañana nos vemos si es la voluntad de Dios. Mañana nos vemos con el favor de Dios. Usamos otro vocablo, pero es sinónimo de lo que ya hemos expresado. Es la voluntad de Dios. Ahí no hay ningún inconveniente, porque ahora si fuera un antónimo, ¿verdad? Mañana nos vemos, llueve, truene o relampaguee. Ya ahí sí está mala cosa, porque nosotros estamos diciendo no, que tiene que ser como yo digo, porque la lengua mía es el Dios de Dios. No, es si la voluntad de Dios. O sea, si el favor de Dios así lo quiere. Es un sinónimo. Gracias, Jesús. Sí, y si queremos como profundizarnos mucho en la teología, podemos ver como por un lado la gracia de Dios, el amor inmerecido y también la voluntad de Dios, pero estoy viendo que hemos llegado a la hora, entonces nos tocaría continuar esta conversación en la próxima. También nos tocaría continuar esta conversación. Quería hablar un poquito sobre invitando la participación, usando frases como ¿qué preguntas tienen? ¿Cuáles son sus preguntas? Dándoles tiempo para pensar y responder. A veces si alguien hace una pregunta, reformulando la pregunta para demostrar comprensión y ayudando a los participantes a encontrar la respuesta y sobre todo, si es posible, encontrar la respuesta en la Biblia. Entonces vamos a hablar más de estas cosas en la próxima clase. Una nota final antes de cerrar. Ahora ustedes pueden empezar sus proyectos y no hay problema si han empezado, pero hemos visto
2 de los 4 conceptos. Hemos hablado sobre cómo tratar de invitar a personas y juntar un público para el Evangelio. La próxima semana, el lunes, vamos a ver la fe y el jueves vamos a ver las obras. Y en 2 semanas vamos a hablar sobre la ruta a Cristo, el curso Aprendan de mí, que viene, perdón si escuchan el ruido, es que estamos aquí, es feriado aquí en Ecuador, estamos entrando en feriado esta noche, entonces un poco de ruido ahí, pero ahora pueden empezar. Entonces, y voy a estar en contacto con ustedes por los grupos pequeños que hice en el WhatsApp con sus consejeros, solo para confirmar que vamos bien con el acuerdo doctrinal y con planes para el proyecto final. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, pastor, el hermano Luis Acosta, ¿verdad? Con el acuerdo doctrinal, ya Eso sí, nosotros él va a conversamos. hacer el proceso de acuerdo doctrinal con 100 usted. Sí. preguntas, me hizo 100 preguntas y me dijo, "Oh, está bien, excelente, respondiste bien, pero te voy a visitar por allá". Bueno, estamos en eso. Pues Dios le bendiga. Perfecto, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Marcelo, usted trabajó con Joel. Francisco, ¿cree que usted trabajó con Luisa Costa Es también? correcto. Sí, pastor, con el pastor Luis Acosta. Muy bien. Vladimir, con el profesor Andrew Johnson, creo. Sí, sí, pastor. Muy bien. Y Daniel, usted puede hacer el proceso con el profesor Abraham Degner. Y Yurima, creo usted es perdón, me acuerdo de Venezuela, ¿sí? Sí, Entonces, con el profesor Luis Acosta también. ok. Y Armando, yo tengo el A él es privilegio que, de... Oh, díganos, Yurima. perdón, al hermano, perdón, perdón, quiero hacer una pregunta. Oh, no, solo ¿Puedo? para decir que el profesor Luis Acosta va a trabajar con usted para los detalles de del acuerdo doctrinal. Ajá, pero quiero saber una pregunta. Oh, sí, díganos. ¿A quién le tengo que presentar el proyecto final? ¿Al profesor Luis Acosta? ¿Ah? A ambos nosotros. Mejor contarnos cómo le fue en el grupo porque el lunes creo, hice un grupo de WhatsApp con usted y con el profesor Luis Acosta y con su servidor. Ok. Sí, ahí en este grupo puede contarnos sobre cómo va todo con el proyecto final. Muy bien. Y señor Armando Castillo, yo tengo el privilegio de seguir trabajando con usted en el acuerdo doctrinal. Muy bien, gracias por los minutos adicionales. Que todos tengan un excelente fin de semana. Eh, es mi oración que tengan oportunidades para estar en la palabra y para los de ustedes que están compartiendo los 4 conceptos con su grupo. Es mi oración que sea de bendición para usted y para los oyentes, para los miembros de su grupo. Vamos a cerrar con una oración. Pastor, antes, Oh, sí, díganos. nada más para dejar en mente Lucas 1:28, que ahí cambia lo que estábamos diciendo del favor de Dios. Ah, sí, y pues hay mucho que decir sobre esta parte, ¿cierto? Como favorecida y qué significa y simplemente ella, pues Dios eligió a ella por alguna razón, pero ella fue elegida por la gracia, no necesario, no por algo que había hecho, porque interesante que ella reconoce a Jesús como su Salvador en otras partes, pero sí, favorecida, muy bien. El favor de Dios. Sí, excelente. Muy bien, excelente. Muchas gracias también a todos por la participación esta noche y vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, tenemos tantas cosas por las que
deberíamos agradecerte. Y te damos gracias que tú estuviste dispuesto a someterte a la voluntad del Padre y tomar nuestro lugar bajo la ley y sufrir en la cruz en nuestro lugar. Y te damos gracias por tu resurrección de entre los muertos que afirma nuestra resurrección algún día. Pedimos tu bendición sobre los proyectos finales que mis compañeros están llevando a cabo. Bendice su enseñanza de tu palabra y sigue abriendo puertas para que tengamos oportunidades para compartir tu palabra con otras personas. Que estés con nosotros este fin de semana y esta noche, la cual encomendamos a ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias de nuevo a todos ustedes y que tengan una muy linda tarde, una muy linda noche. Gracias, pastor. Igualmente. Bendiciones. Igualmente, muchas Gracias, bendiciones. pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Chao, Gracias. pastor. Dios le bendiga. Gracias, Igualmente. pastor. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, muchas bendiciones. Esta noche subo la grabación y pronto también la tarea. Que todos descansen muy bien.